Examen DMV de Wisconsin en español con 85 preguntas clave para pasar. Puede aparcar o detenerse en el arcén de la autopista. A. Si ninguna parte de su vehículo está en la calzada. B. Si necesita consultar las indicaciones de su smartphone. C. Siempre que encienda las luces intermitentes de emergencia. D. Solo si tiene una emergencia. D. Solo si tiene una emergencia. Cuando el conductor que circula detrás de ti quiera adelantarte, debes A. Utilizar las luces de freno. B. Cambiar de carril. C. Acelerar. D. Reducir la velocidad para dejar espacio al otro conductor para completar el adelantamiento con seguridad. D. Reducir la velocidad para dejar espacio al otro conductor para completar el adelantamiento con seguridad. La señal tráfico lento, manténgase a la derecha se utiliza. A. En rotondas. B. En autopistas de varios carriles. C. En zonas escolares. D. En la mayoría de los cruces. B. En autopistas de varios carriles. Un conductor debe estar especialmente atento a motociclistas, bicicletas y peatones. ¿Por qué? A. Siempre tienen preferencia de paso. B. No tienen espejos retrovisores. C. Obedecen normas de tránsito específicas. D. Son difíciles de ver en el tráfico. D. Son difíciles de ver en el tráfico. Los semáforos suelen tener los colores, de arriba a abajo o de izquierda a derecha. A. Verde, amarillo y rojo. B. Verde, rojo y amarillo. C. Rojo, amarillo y verde. D. Rojo, verde y amarillo. C. Rojo, amarillo y verde. ¿Qué deben hacer los conductores cuando las luces rojas empiezan a parpadear? A. Apague el motor. B. Ceda el paso. C. Reduzca la velocidad. D. Deténgase. D. Deténgase. Son de color verde con letras y símbolos blancos. A. Señales de servicio. B. Señales de destino, señales de guía. C. Señales de advertencia. D. Señales de regulación. B. Señales de destino, señales de guía. Para reducir las posibilidades de colisionar con un animal, los conductores deben A. Mirar bien hacia adelante y a ambos lados de la carretera. B. Reducir la velocidad al acercarse a animales que se encuentren cerca de la carretera. C. Observar los laterales de la carretera para detectar el reflejo de los faros del vehículo en los ojos de los animales. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Los espejos cuando se disponga a cambiar de carril. A. Confíe siempre en. B. No se recomienda mirar. C. Nunca confíe en. D. Nunca utilice. C. Nunca confíe en. Hacer todo lo posible para evitar accidentes se denomina A. Conducción anticolisión. B. Conducción defensiva. C. Conducción para la prevención de accidentes. D. Conducción con ABS. B. Conducción defensiva. Al conducir detrás de una motocicleta, los conductores deben A. Compartir el carril con la motocicleta. B. Recordar que los motociclistas tienen derecho a utilizar todo el carril. C. Adelantar a la motocicleta por el mismo carril. D. Conducir por el arcén junto a la motocicleta. B. Recordar que los motociclistas tienen derecho a utilizar todo el carril. Una luz amarilla intermitente. A. Se utiliza en cruces peligrosos. B. Se encuentra antes de llegar a una curva cerrada. C.
Advierte a los conductores que deben proceder con precaución. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Las señales de tráfico que dirigen a los conductores a los servicios son: A. Marrón y blanco. B. Azul y blanco. C. Negro y blanco. D. Verde y blanco. B. Azul y blanco. Esta señal advierte a los conductores que: A. Hay un punto bajo en la carretera más adelante. B. La autopista se divide en dos vías de un solo sentido. Los conductores deben mantenerse a la derecha. C. Hay una doble curva más adelante. D. Hay una carretera sinuosa más adelante. C. Hay una doble curva más adelante. No puede adelantar a otro vehículo a ambos lados de una línea central. A. Doble amarillo sólido. B. Amarillo sólido o roto. C. Blanco roto simple. D. Amarillo roto simple. A. Doble amarillo sólido. ¿Qué debe hacer si su visión a través del parabrisas se ve obstruida? A. Saque su vehículo de la carretera y estaciónelo. B. Encienda las luces de emergencia. C. Abra la ventana lateral para poder ver. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Esta señal significa: A. Zona de no adelantar más adelante. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. D. Ninguna de las anteriores. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. Usted está parado en una señal de stop y va a seguir recto por el cruce. Un coche que circula en sentido contrario se ha parado al mismo tiempo en una señal de stop a su derecha y va a seguir recto. ¿Quién tiene preferencia? A. Tú. B. El que entre primero en el cruce. C. Nadie. D. El coche de tu derecha. D. El coche de tu derecha. Las carreteras son más resbaladizas. A. Justo antes de llover. B. Cuando empieza a llover. C. Cuando deja de llover. D. En las colinas. B. Cuando empieza a llover. Al salir de una autopista, debe reducir la velocidad. A. Una vez que haya pasado al carril de salida. B. Cuando vea por primera vez la señal de salida. C. Una vez que vea la cabina de peaje. D. Antes de pasar al carril de salida. A. Una vez que haya pasado al carril de salida. Cuando conduzca por grandes autopistas debe: A. Mantener los ojos en movimiento. B. Permanecer alerta. C. Estar preparado para reaccionar ante los peligros de la carretera. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. ¿Qué forma tiene una señal de límite de velocidad? A. Pentágono. B. Rectángulo vertical. C. Redondo. D. Diamante. B. Rectángulo vertical. Esta señal indica que: A. Los conductores no pueden girar a la derecha si circulan a 25 millas por hora o menos. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. C. La velocidad segura en la curva que hay más adelante es de al menos 25 millas por hora. D. Hay una zona escolar después de la curva. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. ¿Cuál es un posible efecto al tomar un medicamento mientras se bebe alcohol?
A. No hay efectos, a menos que el medicamento sea de venta con receta. B. Si el medicamento es de venta libre, no hay efectos. C. Los efectos del alcohol y del medicamento se potencian. D. Los efectos del alcohol se reducen por el medicamento. C. Los efectos del alcohol y del medicamento se potencian. VAC se expresa en A. Nivel de AAI, intoxicación etílica aguda. B. Onzas de alcohol en sangre. C. Porcentaje de alcohol en sangre. D. Porcentaje de sangre a alcohol. C. Porcentaje de alcohol en sangre. Cuando adelanta a otro vehículo, antes de volver al carril derecho, debe A. Mirar su espejo retrovisor interior. B. Asegurarse de que puede ver el parachoques delantero del vehículo al que ha adelantado. C. Señalizar. D. En todas las situaciones anteriores. D. En todas las situaciones anteriores. Esta señal advierte a los conductores que A. Un carril compartido comienza más adelante. B. No pueden seguir recto. C. Ahora se permiten los giros en U. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. Está prohibido adelantar. A. Siempre que una línea continua marque el lado izquierdo de su carril. B. Cuando un autobús escolar esté parado para cargar o descargar niños en una vía pública. C. En las intersecciones. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Cuando conduzca en condiciones de tráfico denso, debe A. Conducir más despacio que el flujo del tráfico. B. Conducir con el flujo del tráfico. C. Mantener una velocidad constante. D. Conducir más deprisa que el flujo del tráfico. D. Conducir con el flujo del tráfico. Una luz roja intermitente significa A. Lo mismo que una señal de stop. B. Avance, pero ceda el paso al resto del tráfico en la intersección. C. El semáforo cambiará pronto a rojo fijo. D. Conduzca con precaución. A. Lo mismo que una señal de stop. Una luz amarilla intermitente significa A. Deténgase completamente. B. Proceda con precaución. C. Paso de peatones. D. Circulación por delante. B. Proceda con precaución. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. D. Ninguna de las anteriores. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Si sus limpiaparabrisas se detienen repentinamente durante la lluvia, debe A. Salga de la carretera hacia un área segura, deténgase y enrolle la ventana del lado del conductor. B. Inmediatamente venga a una parada completa y reemplace las cuchillas. C. Todo lo anterior. D. Reduzca la velocidad y salga de la carretera a un área segura. D. Reduzca la velocidad y salga de la carretera a un área segura. Por la noche, es más difícil ver A. Las señales de tráfico. B. Las luces de la calle. C. Los demás conductores. D. Los peatones. D. Los peatones. Al cambiar de carril, no debe A. Señalar sus intenciones con antelación. B. Comprobar si otros conductores se están incorporando al mismo carril. C. Comprobar los espejos retrovisores y laterales. D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos.
D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos. Los conductores pueden continuar con precaución a través de una luz amarilla si A. No hay peatones cruzando. B. Un vehículo de emergencia está cruzando su carril. C. Van a girar a la derecha. D. Ya están dentro de la intersección. D. Ya están dentro de la intersección. Son las 10 de la mañana. Este letrero indica que A. Se permite estacionar hasta las 5:30 de la tarde. B. Debe estacionar su auto entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde. C. Debe mostrar un permiso especial para estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. Al prepararse para cambiar de carril, debe A. Revisar el espejo retrovisor. B. Girar rápidamente la cabeza para ver si hay otros vehículos. C. Revisar el espejo retrovisor. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Conduzca por debajo del límite de velocidad establecido cuando A. Cualquier circunstancia haga que las condiciones sean menos que ideales. B. Otros conducen por debajo del límite de velocidad. C. Está en una carretera de 4 carriles. D. Entrando en una autopista donde hay otros vehículos. A. Cualquier circunstancia haga que las condiciones sean menos que ideales. Cuando vean esta señal de tráfico, los conductores deben A. Detenerse completamente y llamar a la policía. B. Tratarla como una señal de stop en 4 direcciones. C. No pasar por delante de esta señal. D. Tratarla como una señal de ceda el paso. C. No pasar por delante de esta señal. Al conducir, es importante mantener un espacio de seguridad en su vehículo. A. A todos los lados de. B. Solo a los lados de. C. Solo detrás de. D. Solo delante de. A. A todos los lados de. Al conducir en carreteras resbaladizas, los conductores deben A. Acelerar rápidamente. B. Conducir como lo harían en carreteras secas. C. Usar rutas alternas. D. Tomar las curvas más despacio. D. Tomar las curvas más despacio. En promedio, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en eliminar el alcohol contenido en 5 onzas de vino? A. 3 horas. B. 30 minutos. C. 1 hora. D. 10 minutos. C. 1 hora. Una flecha amarilla significa A. Lo mismo que una luz amarilla fija. B. Si tiene intención de girar en la dirección de la flecha, prepárese para detenerse. C. No siga la dirección de la flecha. D. Ninguna de las anteriores. D. Si tiene intención de girar en la dirección de la flecha, prepárese para detenerse. En las intersecciones donde 2 o más conductores se detienen en señales de stop al mismo tiempo y están en ángulo recto. A. El conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. B. El conductor que iba más rápido antes de detenerse debe ceder el paso. C. El conductor de la derecha debe ceder el paso al conductor de la izquierda. D. El conductor que llega tarde al trabajo tiene el derecho de paso. A. El conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. Esta señal de tráfico significa A. Carretera con curvas más adelante. B. Curva cerrada más adelante. C. Prohibido girar en U. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. Al conducir sobre una carretera mojada.
A. A medida que conduce más rápido, sus neumáticos pueden perder tracción. B. A medida que disminuye la velocidad, la carretera se vuelve más resbaladiza. C. Debe seguir al vehículo que va delante con más atención. D. Debe tener en cuenta que el pavimento se vuelve aún más resbaladizo cuando llueve durante largos periodos. A. A medida que conduce más rápido, sus neumáticos pueden perder tracción. Tu punto ciego es el área de la carretera. A. ¿Qué ves en tu espejo retrovisor? B. ¿Qué ves en tu espejo lateral? C. Directamente detrás de tu vehículo. D. Que no puedes ver sin mover la cabeza. D. Que no puedes ver sin mover la cabeza. Cuando hay niños cerca, ¿qué debe hacer antes de salir marcha atrás de una entrada? A. Confíe en los espejos retrovisores. B. Salga del coche y mire detrás. C. Mire por la ventanilla trasera para ver si hay niños. D. Ninguna de las anteriores. B. Salga del coche y mire detrás. ¿Qué indica esta señal? A. Cruce ferroviario paralelo, carretera secundaria. B. Cruce de trenes. C. Cruce ferroviario con poca distancia al suelo. D. Cruce ferroviario paralelo, cruce de carreteras. A. Cruce ferroviario paralelo, carretera secundaria. Una señal octogonal significa que los conductores deben: A. Respetar el límite de velocidad indicado. B. Estar atentos a los posibles peligros que se avecinan. C. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. D. Reducir la velocidad. C. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. Cuando la carretera esté resbaladiza, debe: A. Frenar con movimientos lentos y constantes. B. Bombear los frenos. C. Frenar de repente con cuidado. D. Usar el freno de emergencia o de estacionamiento. A. Frenar con movimientos lentos y constantes. Esta señal advierte a los conductores que: A. Deben girar hacia la derecha o hacia la izquierda. B. Hay una curva doble más adelante. C. Hay una intersección más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. Al girar a la izquierda desde una vía de doble sentido hacia una autopista de 4 carriles, debe: A. Seguir recto por la intersección y luego girar. B. Ingresar al carril izquierdo, a la derecha de la línea central. C. Ingresar al carril derecho. Cuando el tráfico lo permita, puede salir del carril izquierdo. D. Ingresar al carril derecho, a la izquierda de la línea central. B. Ingresar al carril izquierdo, a la derecha de la línea central. Si sus frenos están mojados, puede secarlos. A. Deteniéndose a la derecha y esperando a que deje de llover. B. Presionando ligeramente los pedales del acelerador y del freno al mismo tiempo. C. Aumentando la velocidad respetando el límite de velocidad. D. Ninguna de las anteriores. B. Presionando ligeramente los pedales del acelerador y del freno al mismo tiempo. Beber alcohol mientras se consumen drogas puede: A. Mejorar la concentración. B. Mejorar el rendimiento al volante. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. D. Tener un efecto menos pronunciado que cualquiera de los dos por separado. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. Una línea de borde que se inclina hacia el centro de la carretera indica que: A. Hay un puente angosto más adelante. B. La carretera es más angosta más adelante. C. Debe girar a la derecha. D. Ninguna de las anteriores.
B. La carretera es más angosta más adelante. Esta señal de tráfico significa: A. Intersección más adelante. B. Curvas cerradas más adelante. C. Incorporación de tráfico por la derecha. D. Tráfico en un solo sentido. C. Incorporación de tráfico por la derecha. Más de un vehículo se acerca a una señal de stop de 4 vías. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El último conductor en llegar a la intersección. B. Nadie. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. D. El conductor de la izquierda. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. ¿Se permite a los conductores exceder el límite de velocidad para adelantar a otros vehículos? A. Sí, pero solo si conducen con precaución. B. Sí, excepto en zonas escolares. C. No. D. Sí, pero solo a 16 km por hora o menos. C. No. Si el tráfico al otro lado de una intersección está congestionado y no puede atravesarla completamente, debe: A. Ingresar a la intersección e intentar evitar bloquearla. B. Girar a la derecha en lugar de seguir recto por la intersección. C. Ingresar a la intersección y proceder con precaución. D. Esperar hasta que el tráfico esté despejado. D. Esperar hasta que el tráfico esté despejado. Antes de cruzar cualquier vía férrea, debe: A. Observar y escuchar si hay trenes. B. Asegurarse de que haya espacio para su vehículo al otro lado. C. Esperar a que las barreras de cruce estén completamente levantadas. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Una copa de vino de 5 onzas contiene la misma cantidad de alcohol que: A. Una lata de cerveza de 12 onzas. B. Un paquete de 6 cervezas. C. Una pinta de vino. D. Un galón de vino. A. Una lata de cerveza de 12 onzas. Fumar mientras se conduce. A. Distrae. B. Ayuda a aumentar el estado de alerta del conductor. C. No afecta la capacidad de conducir. D. No distrae. A. Distrae. Al ver una señal amarilla X, los conductores deben: A. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. B. Apagar el motor. C. Permanecer en su carril. D. Prepararse para salir del carril de forma segura. D. Prepararse para salir del carril de forma segura. Esta señal indica: A. Ceda el paso. B. Carril compartido. C. Zona de prohibición de adelantamiento. D. Vehículo lento. D. Vehículo lento. Es importante que los conductores sepan que los camiones: A. Son tan maniobrables como los automóviles. B. Son más fáciles de operar para el conductor. C. Tardan más que los automóviles en detenerse. D. Requieren menos tiempo para adelantar en una pendiente que los automóviles. C. Tardan más que los automóviles en detenerse. Al acercarse a alguien que usa un bastón blanco, debe proceder con precaución porque: A. El peatón es ciego. B. El peatón es sordo. C. El peatón podría ser ciego. D. El peatón podría estar usando un perro guía. A. El peatón es ciego. ¿Qué indican las señales con forma de banderín? A. Ceda el paso. B. Un cruce escolar. C. Un desvío. D. Una zona de no adelantamiento. D. Una zona de no adelantamiento.
Al prepararse para girar a la izquierda desde una calle de un solo sentido a otra calle de un solo sentido, debe a. Cambiarse al carril derecho o al lado derecho de un carril único. B. Cambiarse al carril derecho o al lado izquierdo de un carril único. C. Cambiarse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un carril único. D. Ninguna de las anteriores. C. Cambiarse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un carril único. ¿Qué debe hacer si las luces delanteras se apagan repentinamente? A. Suelte el pie del acelerador y frene suavemente. B. Frene inmediatamente y active las luces de emergencia. C. Ninguna de las otras respuestas es correcta. D. Use las luces de emergencia, las luces de estacionamiento o las direccionales. D. Use las luces de emergencia, las luces de estacionamiento o las direccionales. Esta señal significa: A. Prohibido girar a la izquierda. B. Curva cerrada más adelante. C. Carretera con curvas más adelante. D. Prohibido girar en U. D. Prohibido girar en U. ¿Qué debe hacer en caso de un fallo en la dirección? A. No se asuste. Encienda las luces de emergencia para avisar a los demás conductores que tiene problemas con el coche. Muévase hacia un lado de la carretera y detenga el coche gradualmente. B. Pise el acelerador varias veces para aumentar la presión. C. Llame a una ambulancia. D. Abandone la carretera inmediatamente. A. No se asuste. Encienda las luces de emergencia para avisar a los demás conductores que tiene problemas con el coche. Muévase hacia un lado de la carretera y detenga el coche gradualmente. Si lo adelantan continuamente por la derecha, debe A. Aumentar la velocidad inmediatamente. B. Hacerse a un lado de la carretera y detenerse hasta que la carretera esté despejada. C. Cambiarse al carril derecho y permitir que otros vehículos lo rebasen por la izquierda. D. Cambiarse al carril izquierdo y permitir que otros vehículos lo rebasen por la derecha. C. Cambiarse al carril derecho y permitir que otros vehículos lo rebasen por la izquierda. La distancia de frenado del vehículo nunca depende de A. La hora del día. B. El estado de los frenos de su vehículo. C. El estado y el tipo de neumáticos del vehículo. D. Su propio tiempo de reacción. A. La hora del día. ¿Cuál es el único método eficaz para reducir la concentración de alcohol en sangre, BAC? A. No beber alcohol durante un tiempo. B. Comer antes o mientras se bebe. C. Hacer ejercicio. D. Tomar café. A. No beber alcohol durante un tiempo. Calcular la velocidad de una motocicleta puede ser difícil porque A. Las motocicletas son más lentas que los automóviles. B. Las motocicletas a menudo reducen la velocidad al reducir la marcha. C. Las motocicletas ocupan menos espacio en el campo visual. D. Muchos motociclistas no activan la luz de freno. C. Las motocicletas ocupan menos espacio en el campo visual. Un conductor corta el paso a otro vehículo o amenaza a otro conductor o a un peatón. Estos son ejemplos de A. Conducción defensiva. B. Conducción furiosa. C. Furia al volante. D. Conducción excesiva. C. Furia al volante. Esta señal significa A. El camino termina más adelante. B. Hay una intersección de 4 vías más adelante. C. Hay una carretera que se incorpora desde la derecha. D. Intersección en y más adelante. D. Intersección en y más adelante. Cuando se encuentra en una fila de tráfico que cruza una vía del tren sin señales ni barreras. A. Puede rebasar a conductores más lentos que cruzan la vía. B. Antes de cruzar,
asegúrese de que haya espacio para cruzar completamente la vía sin detenerse. C. Tiene derecho de paso y no necesita fijarse en los trenes. D. Todo lo anterior. B. Antes de cruzar, asegúrese de que haya espacio para cruzar completamente la vía sin detenerse. Cuando conduzca cerca de parques y áreas de juego, debe esperar que los niños A. Sepan cuándo es seguro cruzar. B. Corran repentinamente a la calle. C. Se detengan en la acera antes de cruzar la calle. D. No crucen a menos que estén acompañados por un adulto. B. Corran repentinamente a la calle. La primera señal que ven los conductores al acercarse a una intersección entre una carretera y un ferrocarril suele ser A. Una señal de stop. B. Una señal de cruceta. C. Una señal de límite de velocidad. D. Una señal de advertencia anticipada. D. Una señal de advertencia anticipada. Esta señal significa A. Autopista dividida más adelante. B. Puente estrecho más adelante. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. D. Construcción en la carretera. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. Los rectángulos verticales indican a los conductores A. Lo que no está permitido. B. La dirección en la que deben viajar. C. La ley. D. Que hay una zona escolar más adelante. C. La ley. Las señales de advertencia son A. Octagonales. B. Triangulares. C. Rectangulares. D. Romboidales. D. Romboidales.